Muchas gracias, Marta. Si me permiten ustedes, yo me voy a levantar y voy a estar moviéndome por el estrado. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, buenas tardes, por cierto, señoras y señores, queridos estudiantes y asistentes a este foro, y quisiera agradecer a los organizadores del foro, a Marta y a Joaquín Marco, la invitación que me han extendido y que he aceptado gustoso para participar en este foro y que me permite en realidad combinar dos de mis grandes pasiones, que son de un lado la universidad y de otro lado la Unión Europea. Así que gracias a su invitación hoy estoy dirigiéndome a ustedes a un público eminentemente, aunque creo que no solamente universitario, aparte de mi país de origen, para hablarles de mi otra gran pasión, que es también mi trabajo a tiempo completo, la Unión Europea y en particular en el Defensor del Pueblo Europeo. Como ustedes quizá puedan saber, el Defensor del Pueblo Europeo tiene sus oficinas en Bruselas y en Estrasburgo, así que ayer justamente cuando venía de camino hacia Valencia en el avión, me entretuve, entre otras cosas, mirando algunos documentos y entre estos documentos aparecieron unas ciertas estadísticas, cada uno a sus gustos, el mío es mera estadística de vez en cuando en el avión, y constaté que según la última encuesta del Eurobarómetro, la Unión Europea tiene una valoración de un 30% de opiniones positivas únicamente. Es decir, el 70% de los ciudadanos de la Unión consideran que tienen una visión negativa o neutra de la Unión. Si lo comparamos eso con la opinión expresada por esos mismos ciudadanos sobre sus instituciones nacionales, el panorama no es tan dramático, es decir, tienen una opinión incluso más negativa de sus propias instituciones nacionales, pero aún así no es demasiado alentador. Y francamente es un poco paradójico si se piensa, sorprendente y también triste, que la Unión, con todos los hitos, grandes logros objetivamente que ha conseguido, el mercado interior, la libre circulación de personas, la moneda única, etcétera, etcétera, no tenga una visión, una imagen más positiva entre los ciudadanos, entre ustedes y yo mismo. Y las razones de este fenómeno sin duda son complejas y yo desde luego no tengo ni muchísimo menos la clave, las respuestas de todo ello, pero parece ser, una de ellas es lo que se ha venido a llamar tradicionalmente el supuesto déficit democrático de la Unión. El déficit democrático no significa que la Unión sea antidemocrática, que sea dictatorial, ni autocrática, autoritaria. Significa, sin embargo, que los ciudadanos tienden a percibir a la Unión Europea como algo alejado, en distancia, pero también de forma figurada, algo una entidad ante la cual es difícil hacerse oír, es difícil hacer valer sus derechos, es difícil comprenderla, entenderla. Y esa puede ser parte de la explicación, este déficit democrático. Y es este déficit democrático que me permite enlazar con el tema principal de mi presentación de hoy, que es sobre el Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo es uno de los instrumentos que se intentó crear, poner en marcha, para colmar este déficit democrático. El Defensor del Pueblo Europeo apareció como institución en 1995, que es una fecha no accidental. 1995 es la fecha de accesión de Suecia y de Finlandia a la Unión. Suecia fue el país que creó la institución del Defensor del Pueblo en el mundo, en 1800 y algo, y Finlandia fue el país que dio el primer Defensor del Pueblo a la institución del Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman. Posteriormente llegó a la institución el griego Nikiforos Diamandouros y actualmente una mujer ocupa el cargo, Emily O'Reilly, por primera vez una mujer en este cargo.
A lo largo de los próximos minutos, si me van a permitir que les avise desde ya que tenemos un tiempo limitadísimo y que debemos cernirnos estrictamente al tiempo impartido, porque dentro de un rato va a venir el ministro de Asuntos Exteriores a darnos una charla. A lo largo de los próximos minutos a mí me gustaría abordar dos grandes temáticas y también aprovecho para decirles que gracias a el aforo, digamos, razonable que tenemos hoy, me gustaría que esto fuese una charla interactiva. Es decir, me gustaría que ustedes participasen y que tuviésemos una conversación aquí, que no me dedicase yo solamente a hablar, sino que esto fuese un diálogo. Bien, a lo largo de los próximos minutos a mí me gustaría tratar dos grandes temáticas. La primera sería, ¿qué es el defensor del pueblo europeo? ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo europeo y qué no puede hacer? ¿Cuáles son sus relaciones con otros defensores del pueblo nacionales, incluso con el Tribunal de Justicia? Y, en segundo lugar, otro bloque, otra temática sería ¿qué es lo que hace, en realidad, en el día a día, el defensor del pueblo europeo? El primer tema, ¿qué es el defensor del pueblo europeo? Y, como digo, aprovechando el aforo del que disfrutamos hoy, les hago a ustedes la pregunta. ¿Qué creen ustedes que es el defensor del pueblo europeo? ¿Qué piensan que es? ¿Para qué sirve? Para defender a la gente, dice una señora al fondo. Una señora al fondo dice quejas y problemas, defender a la gente. ¿Quién tiene otra idea? ¿Sí? Lo entiendo como una figura parecida al defensor del pueblo que establece la Constitución española. Sí. Como un alto comisionado del Parlamento que vela por los derechos, libertades y principios de toda la ciudadanía. Una figura parecida, entiendo yo, en principio. Bueno, la señora decía reclamaciones, aquí el señor decía derechos y libertades. ¿Quién tiene otras ideas? ¿Para qué sirve el defensor del pueblo europeo? ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo europeo? Si ustedes y yo tenemos un problema, puede resolvernos ese problema. Si yo tengo una disputa con el caballero que está en la tercera fila, ¿puede el defensor del pueblo intervenir? ¿Alguien tiene alguna otra idea más? Voy a hacer, naturalmente, imagino que nuestro pueblo de hoy no son necesariamente juristas y esta charla no va a ser una charla jurídica, ni muchísimo menos, yo lo soy, pero no va a ser una charla jurídica, solamente voy a leer una única disposición del Tratado de la Unión, que es la que regula el defensor del pueblo europeo, y luego vamos a charlar sobre los elementos que esta disposición señale que son importantes para entender cuál es la función, el papel del defensor del pueblo europeo. Dice este artículo 228 del Tratado de la Unión: el Parlamento Europeo elegirá a un defensor del pueblo europeo que estará facultado para recibir las reclamaciones, como decía la señora, de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Toda una serie de elementos importantes. El primero que quisiera destacar aquí es el concepto de mala administración. Si ustedes han prestado atención, este artículo dice que el defensor del pueblo está para investigar sobre casos de mala administración. ¿Qué significa esta mala administración? ¿Qué significa que el defensor del pueblo luchará contra la mala administración? Por ejemplo, si el Estado español no pagara las pensiones, si el Estado español no pagara las pensiones, pues intervendría los juristas a nivel de Estrasburgo. Podría ser, señora, lamentablemente no es el caso. No. Eso es el segundo concepto al que voy a hacer referencia en un segundo. Mala administración. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar mala administración? Adjudicación de contratos. ¿Qué? Adjudicación de contratos fraudulentos.
adjudicación de contratos fraudulenta. Eso suena a ilegalidad, ¿verdad? Cuando alguien viola el derecho, por ejemplo. Eso es lo que el caballero tiene en mente. Mala administración es cuando se produce una ilegalidad, cuando un ente, cuando una institución, un organismo, viola el derecho. El defensor del pueblo está ahí para tratar de impedir que el derecho se viole o para corregir las violaciones del derecho. Pero, sin embargo, entonces, ¿por qué dice el tratado mala administración y no dice simplemente ilegalidad? Pues la razón es la siguiente, y ahora respondo yo a la pregunta sin lanzar la pregunta a ustedes. El concepto de mala administración va más allá del concepto de legalidad. Es decir, para que lo entiendan, el defensor del pueblo puede actuar sin duda cuando una institución ha violado el derecho, pero también puede actuar cuando una institución no ha violado el derecho, pero podría hacer mejor que el derecho. Es decir, el defensor del pueblo puede empujar a una institución a ir más allá del mínimo legalmente exigible. Puede ayudar a que las prácticas administrativas sean de calidad más elevada. Un ejemplo concreto para que lo entiendan, para que esto no les parezca demasiado abstracto. Si un ente público, si una administración tiene la posibilidad de adoptar dos decisiones, A y B, tiene discreción para adoptar esas dos decisiones, las dos son legales. La entidad puede adoptar la decisión A o la decisión B, y eso no sería ilegal. Pero el defensor del pueblo puede ir más allá y obligar a la administración a que disponga de una justificación racional, razonable, para decidir hacer A y no B. Y si la administración no tiene una explicación razonable de por qué decide hacer A y no B, eso puede ser mala administración. Es decir, el defensor del pueblo, la idea que quiero que retengan es que el defensor del pueblo puede obligar a las instituciones a ir más allá del derecho, puede obligar a las instituciones a hacer mejor que lo que el derecho les obliga a hacer. El segundo concepto básico que es importante también retener de esta definición, y es ahí a donde voy a referirme a lo que la señora del fondo decía, es que el defensor del pueblo europeo solamente puede actuar en casos en los que la supuesta mala administración es atribuible a un órgano, organismo, institución o entidad de la Unión Europea. El defensor del pueblo, por tanto, europeo, no es competente en ningún caso para actuar en relación con las autoridades nacionales. Entonces, si digamos que una autoridad, una comunidad autónoma, una administración estatal deja de pagar las pensiones, como decía la señora, eso lamentablemente, por desgraciado que sea, no es una competencia del defensor del pueblo europeo. El defensor del pueblo europeo solamente podrá actuar cuando el acto de mala administración sea atribuible a la Comisión, al Parlamento, al Consejo o a cualquier otra entidad de la Unión Europea. Si se trata de un acto de mala administración cometido a nivel nacional, entonces potencialmente eso podrá quizá ser competencia de alguno de los defensores del pueblo nacionales o territoriales. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Con exclusión, decía antes, con exclusión del Tribunal de Justicia. ¿Cuál es la relación, cuál le parece a usted que pueda ser la relación entre el defensor del pueblo y un tribunal, el Tribunal de Justicia o un tribunal nacional? ¿Hay una duplicidad? ¿Hay una complementariedad? ¿Hay una oposición, una competencia? ¿Por qué tenemos un defensor del pueblo europeo si tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Sirve para algo? ¿Perdone? Supletoriedad. ¿Por qué? En caso de que fallen, digamos, o sea, en caso de que el tribunal no se pronuncie en alguna materia, el defensor del pueblo podría ser supletorio, ¿no? O sea... ¿Alguien tiene otra idea?
Vamos a ver que el defensor del pueblo no está capacitado para imponer penas, o sea, fallos definitivos. En principio, tiene que ser el tribunal, en ese sentido. El defensor del pueblo podrá aconsejar, ayudar, empujar, como usted ha dicho, pero no imponer un fallo, vamos. Tiene razón el caballero. Una gran diferencia del defensor del pueblo y un tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión o un tribunal nacional, son órganos en realidad, si se quiere, complementarios. Tienen funciones diferentes. Una de las diferencias es, como he dicho, que el defensor del pueblo puede ir más allá del derecho, puede obligar a una institución a hacer mejor que lo que el derecho le obliga a hacer. En cambio, un tribunal, un juez, solamente puede interpretar y aplicar el derecho. Esa es una gran diferencia. Y otra diferencia muy importante es que el defensor del pueblo no tiene poderes vinculantes para adoptar una decisión que es obligatoria, de obligado cumplimiento. Un tribunal, si ustedes van a un tribunal y reciben un fallo, una sentencia, sea la que sea, esa sentencia es ejecutoria, es decir, es de obligado cumplimiento. El defensor del pueblo, al final de su procedimiento, adopta una decisión, la que sea, que se llama una decisión, pero que en realidad solamente es una recomendación, seamos sinceros. Jurídicamente hablando, no hay obligación de seguir esa recomendación. Es una diferencia fundamental entre el juez y el defensor del pueblo. Sin embargo, las estadísticas que realizan mis compañeros del Departamento de Comunicación dicen que alrededor del 80-85% de las resoluciones del defensor del pueblo finalmente son respetadas en la práctica. Es decir, que de facto es un mecanismo que es casi tan efectivo como el recurso al juez. Las razones para esto son variadas. De un lado podemos decir que quizá las instituciones de la Unión siguen las recomendaciones del defensor del pueblo porque lo que dice el defensor del pueblo es razonable, es muy razonable. Son decisiones fundamentadas en interpretaciones claras del derecho o en principios de sentido común. Es difícil rechazar, seguir la recomendación del defensor del pueblo. El segundo elemento es que las instituciones europeas genuinamente tienen una voluntad de cooperación leal. Es una obligación soft en el tratado, pero es una obligación. Tienen la obligación de cooperar lealmente y en realidad lo hacen. Tienen la voluntad de ayudarse las unas a las otras para promover el bien común. Y finalmente, un elemento muy importante es que al final del procedimiento de toma de decisiones del defensor del pueblo europeo, si una institución de forma, digamos, recalcitrante, terca, obstinada, rechaza seguir la recomendación del defensor del pueblo, el defensor del pueblo tiene por así decir, una bomba atómica, un botón nuclear, si se quiere, a su disposición, que es el siguiente. Puede hacer un informe especial ante el Parlamento Europeo explicando por qué esta institución rechaza hacer aquello que le dice el defensor del pueblo, que es tan razonable, y el representante de la institución tiene que venir a la sesión plenaria de Estrasburgo del Parlamento y explicar delante de todos los eurodiputados por qué hace la institución lo que hace, lo cual sinceramente es un poco embarazoso desde un punto de vista político. Y por tal razón, frecuentemente las instituciones evitan llegar hasta ese extremo. De hecho, el recurso al informe especial es escaso, es raro. Hay años en los que hay uno o dos y años en los que no hay ninguno. O sea que no es un recurso demasiado frecuente. Entonces, como digo, decisiones que no son jurídicamente vinculantes, pero de facto son respetadas en una larga mayoría de los casos. ¿Quién puede presentar una reclamación al defensor del pueblo europeo? También lo he leído brevemente en esa disposición. Puede presentar una reclamación cualquier persona física, ustedes o yo, que sea ciudadano de la Unión o que resida en la Unión. Cualquier persona jurídica que resida en la Unión o que haya sido creada conforme a las leyes de la Unión igualmente. Es decir, solamente no puede presentar una reclamación al defensor del pueblo europeo un ciudadano de un país tercero que no resida en la Unión, que resida en un país tercero. Eso en principio les puede parecer razonable.
Pero al día de hoy, la Unión Europea tiene actividades de forma cotidiana en países terceros. La Unión Europea tiene misiones civiles y militares en muchos países del mundo, tiene delegaciones, y puede ocurrir que en las actividades, en el curso de las actividades de estas emanaciones de la Unión se produzcan problemas. Y ha ocurrido, por ejemplo, que ciudadanos de terceros países residiendo en el extranjero han tenido algún tipo de problema con la Unión. Así que por tal motivo, a pesar de que legalmente no están capacitados para hacerlo, el Defensor del Pueblo Europeo ha decidido utilizar el poder que tiene para investigar de oficio, es decir, no sobre la base de una reclamación, sino para investigar de oficio esas reclamaciones que hubieran sido de otra forma inadmisibles, porque han sido presentadas por una persona que no tiene la cualidad para presentar la reclamación. Y hay aquí otro elemento diferenciador entre lo que es el juez y el defensor del pueblo. Un juez no puede decidir cuáles son los asuntos de qué trata, solamente puede tratar aquellos asuntos que le son sometidos. El defensor del pueblo puede actuar de oficio. Entonces, si me lo permiten, a la vista de estos elementos, me gustaría que retuvieran que el Defensor del Pueblo Europeo es un mecanismo complementario respecto de los tribunales, que es un mecanismo gratuito, sin un procedimiento formalista, un procedimiento muy simplificado, con criterios de admisibilidad bastante amplios, laxos. En cambio, que tiene la desventaja en relación a un tribunal de que sus decisiones no son jurídicamente vinculantes. Tiene, sin embargo, la ventaja de que el defensor del pueblo puede ir un poco más allá de lo que el derecho obliga. En interés del tiempo, paso directamente a nuestra segunda parte de la charla, salvo que ustedes tengan algún tipo de preguntas sobre las cuestiones procedimentales. Dígame. Tengo dos preguntas. ¿Un ciudadano europeo puede hacer una reclamación al defensor del pueblo considerando el número de personas, funcionarios que trabajan en la Comisión Europea como mala administración? ¿Cómo diría usted que eso es mala administración? Que, por ejemplo, hay casi 20.000 personas trabajando en la Comisión Europea. ¿Cuántas? ¿20.000? Más o menos. Sí, es cierto. Y que a lo mejor con 15.000 es suficiente. Mire usted, el defensor del pueblo, como decía, investiga sobre casos de mala administración. No puede investigar sobre cuestiones políticas, digamos. Por ejemplo, el defensor del pueblo no puede investigar sobre una decisión del Parlamento Europeo actuando en su capacidad política. El defensor del pueblo tampoco puede actuar sobre una decisión de una institución que es de naturaleza eminentemente política. Es decir, ¿cuál es el tamaño de las instituciones? Eso es algo que está determinado pues, por el Consejo, fundamentalmente. Es una cuestión, diría yo, de carácter político. No veo ahí una cuestión de mala administración. No digo que no sea razonable o irrazonable su posición, digo que no me parece una cuestión de mala administración, sino una cuestión política. Así que me parece un poco difícil. ¿Alguien más? Dígame. ¿Qué artículo ha dicho dónde viene regulado? 228 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. Mi otra pregunta. ¿Sí? Una persona de un país tercero que reside en un país tercero pero que trabaja en una delegación de la Unión Europea, ¿puede hacer una reclamación al defensor del pueblo? No, como decía, una persona de un país tercero que no reside en la Unión Europea no está facultado para presentar una reclamación, en principio. En esos casos, sin embargo, el defensor del pueblo puede usar, y de hecho lo hace, su facultad para investigar de oficio y tratar ese problema a pesar de que esa persona no tiene la facultad para presentar una reclamación. Es decir,
no puede, pero el defensor del pueblo, para evitar una situación de negación de justicia, de desamparo, investigará de oficio. El defensor del pueblo investiga de oficio en dos tipos de situaciones. En esa, que he dicho, y segundo, cuando encuentra un problema sistémico, un problema de orden general y que no le llegan casos que le permiten resolverlo. Por ejemplo, puesto que mencionaba antes el asunto de las misiones, un problema sistémico es qué ocurre en las misiones civiles y militares que tienen lugar en países terceros, en las cuales participa la Unión Europea, pero luego los Estados miembros contribuyen con policías o soldados, con personal civil. También tenemos terceros estados, a veces Canadá, Estados Unidos, etc. ¿Qué ocurre cuando algo pasa, cuando algo sale mal? Cuando hay un problema de contratación, cuando hay un problema laboral, cuando alguien es herido, cuando alguien muere, por desgracia, que son lugares peligrosos. Constatamos que en una serie de casos había una tendencia generalizada, entendible hasta cierto punto, por parte de los distintos actores implicados a señalarse los unos a otros, a decir no soy yo, es él, y entonces al final el resultado es que nadie se hace responsable de una situación así. Y el defensor del pueblo abrió una investigación de oficio para resolver esta cuestión en general. Por cierto, también es una cuestión interesante resaltar que este tipo de problema es un problema que solamente podría haber investigado el defensor del pueblo y el Tribunal de Justicia no, porque la política exterior y de seguridad común está fundamentalmente fuera del ámbito de competencia del Tribunal de Justicia, pero eso es un inciso. Es decir, y en este caso, al final de esta investigación, el defensor del pueblo llegó al acuerdo con una de las partes implicadas, en concreto con la alta representante para las relaciones exteriores de la Unión, la baronesa Catherine Ashton, para que su institución o su ente, el Servicio de Acción Exterior, se haga responsable de estos casos. En el caso de que haya un problema de mala administración en las actividades de una misión, este servicio se encargará de resolver el problema y, bueno, ya verán en última instancia quién es responsable, pero ellos se encargarán de que no haya una negación de justicia. ¿Alguna? ¿Sí? En la reciente doctrina Parot ¿Sí? han pasado Mire usted, la doctrina Parot no tiene... está en Estrasburgo el origen también de la sentencia a la que usted habla, de la que usted hace alusión, que es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero son nuestros vecinos, pero no tiene nada que ver con nosotros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una institución internacional que no tiene nada que ver con el Defensor del Pueblo Europeo, y entonces el Defensor del Pueblo Europeo no tiene absolutamente nada que ver ahí. Por otro lado, como decía, brevemente, de pasada, el Defensor del Pueblo no es competente para investigar sobre las acciones del Tribunal de Justicia en sus actividades jurisdiccionales. Es decir, el Defensor del Pueblo no es un mecanismo adicional de control de los jueces, no está ahí para vigilar que los jueces hacen bien su trabajo. El sistema de recursos es el que es y nosotros tenemos que respetarlo. Así que el Defensor del Pueblo jamás podrá actuar en relación con una sentencia del Tribunal de Justicia, de un tribunal nacional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Si no tiene ninguna pregunta más, voy a pasar entonces a la segunda parte de lo que quería contarles hoy, que son las actividades, digamos, qué es lo que hace el Defensor del Pueblo, no qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer, sino qué es lo que hace. Podríamos hablar largo y tendido de qué es lo que hace, pero yo en los pocos minutos que nos quedan voy a identificar simplemente, digamos, 3 tipos de temáticas en nuestras actividades. La primera temática sería la transparencia. Actividades que tienen que ver con la transparencia. Otro de los legados de la incorporación, de la adhesión de los países escandinavos a la Unión Europea fue precisamente la adopción de reglas bastante estrictas sobre transparencia, que son comunes y tradicionales
en los países escandinavos, pero que no son tan tradicionales en los países del sur, y no miro a nadie en concreto, lo digo así en general, pero en el 2001 se adoptó, por ejemplo, un reglamento a nivel de la Unión Europea, que es el Reglamento 1049, sobre transparencia, que establece que cualquier documento en posesión de cualquier institución de la Unión, en realidad este reglamento se aplica a 3 instituciones jurídicamente hablando, pero en la práctica se ha extendido a muchas más. Bueno, cualquier documento en posesión de cualquier institución de la Unión, en principio, debe ser comunicado a los ciudadanos si alguien lo solicita. Ese es el principio, un principio de transparencia muy, muy amplio. Como a veces se le escuchaba decir a la defensora del pueblo europeo, en su opinión, la mejor forma de luchar contra las irregularidades y las malas prácticas administrativas es mediante la luz del sol. La luz del sol sirve para prevenir que se producen comportamientos irregulares. Eso es lo que pretende esta ley este reglamento de transparencia. Si el principio es el principio de transparencia, hay algunas excepciones que están establecidas taxativamente en el reglamento y que deben interpretarse de forma limitativa. Y establece el reglamento que los ciudadanos pueden, si consideran que una solicitud de acceso a documentos ha sido denegada, pueden o bien ir al Tribunal de Justicia y pagar, naturalmente, los gastos de abogado, etcétera, que pueden ser bastante caros, o dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo. Y es una actividad, entonces, en la cual tenemos un papel bastante importante. Ustedes recordarán, por darle solamente un par de ejemplos, seguramente recordarán hace algunos años la polémica de los vuelos secretos de la CIA. Recordarán que en la época del mandato del señor Bush, hijo, Estados Unidos puso en marcha un programa que se llamaba algo así como el programa de rendición extraordinaria, que básicamente consistía en lo siguiente, me baso en las informaciones de prensa, en que agentes de la CIA iban a terceros países, aprendían a ciudadanos de terceros países, los metían en un avión y se los llevaban a Estados Unidos o a otros países para ser interrogados antes de llevárselo a Estados Unidos. Y como ustedes recordarán, hubo un cierto escándalo porque ciertos de estos vuelos hacían escala en la Unión Europea y parece ser que a lo mejor ciertos gobiernos podrían quizá haber estado al corriente de estas actividades. Un ciudadano de la Unión tuvo la idea de pedir acceso a documentos en posesión del Consejo relacionados con esta cuestión. El Consejo, naturalmente, rechazó esa petición de acceso a documentos. Dijo que no podía conceder acceso a estos documentos porque ello perjudicaría las relaciones internacionales entre la Unión Europea y Estados Unidos, en particular en cuestiones de la lucha antiterrorista. A la vista de ello, el ciudadano, ¿qué hizo? Pues se dirigió al Defensor del Pueblo Europeo con su reclamación. Y el Defensor del Pueblo Europeo, ¿por qué menciono este caso? Porque es importante para ver los poderes de investigación del defensor. El Defensor del Pueblo Europeo se dirigió a la sede del Consejo en Bruselas, el edificio Justus Lipsius, y tuvo acceso a esos documentos de forma para poder comprobar si efectivamente el contenido de esos documentos concretos identificados por el ciudadano en cuestión era tal que podía dar lugar o no a una crisis diplomática, etcétera, etcétera. Al final, la conclusión del defensor fue que efectivamente el contenido de los documentos justificaba que no se hubiesen comunicado, pero sin embargo, por ello menciono el caso, esto muestra hasta qué punto los poderes del defensor son amplios, tiene el poder de tener acceso a cualquier documento en posesión de cualquier institución, incluso documentos clasificados, para poder formarse una opinión objetiva, externa, y revisar, de la misma forma que lo haría el juez, si la decisión de la autoridad en cuestión está justificada o no. Otro caso de transparencia
importante en el cual sí que al final se produjo un cambio de la política radical es la Agencia Europea de Medicamentos. Ustedes seguramente sabrán que cualquier medicamento que se pone en el mercado en la Unión tiene que estar aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. A tal fin, los laboratorios realizan ensayos clínicos sobre pacientes, etcétera, etcétera. La política anterior de la agencia era la de negar acceso a estos ensayos clínicos. Un ciudadano en una situación un poco triste, que no viene ahora al caso, pero porque no tenemos demasiado tiempo, pero un ciudadano que se vio afectado de forma directa y personal por un problema con estos fármacos, solicitó acceso a los documentos, el tal acceso le fue rechazado y el Defensor del Pueblo consiguió con su investigación cambiar radicalmente el paradigma de la agencia y a partir de ahora la política de la agencia es la de publicar sistemáticamente todos los ensayos clínicos de todos los medicamentos que se comercializan en la Unión una vez que han sido aprobados. El objetivo de ello, obviamente, es que terceras partes puedan reensayar con los fármacos para comprobar si efectivamente la decisión tomada inicialmente fue fundada o no. Esto no sé si a ustedes les parece importante, pero les aseguro que ha sido una revolución en la industria farmacéutica a nivel mundial. En Estados Unidos no se hace nada parecido y hay toda una batalla judicial ahora mismo en marcha en Europa por esta cuestión. Es decir, un caso en el cual la actuación del Defensor del Pueblo ha tenido un gran impacto, una consecuencia muy concreta, muy importante. Segundo gran campo de acción del Defensor del Pueblo Europeo. Lo que podemos decir, los casos de la Comisión Europea como guardiana de los tratados. Como ustedes saben, la Comisión Europea tiene como función preservar, asegurarse de que los Estados miembros cumplen, respetan el derecho de la Unión y tiene también como potestad, en ciertos casos exclusiva, la aplicación del derecho de la competencia. Ustedes recordarán quizá antes de Navidades, les sonará, y en estos casos, vuelvo un segundito atrás, es muy importante el papel del Defensor del Pueblo porque el Defensor del Pueblo puede hacer cosas, una vez más, que los tribunales no pueden hacer. Los ciudadanos tienen muy pocos derechos procedimentales en este procedimiento. Digamos que la sartén la tiene la Comisión por el mango y los ciudadanos tienen prácticamente casi ningún derecho a pedir prácticamente casi nada ante los tribunales. Recordarán ustedes antes de Navidades seguramente los casos de las ayudas de Estado al fútbol español. Unos casos relacionados con el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna, el Athletic Bilbao. ¿Les suena de algo? Si ustedes recuerdan, en los años 90 hubo una ley del fútbol adoptada por el gobierno entonces en el poder, que tuvo como consecuencia que los clubes de fútbol que no estaban, los clubes de fútbol que conservaban su forma de club de fútbol y que no se transformaban en sociedades anónimas deportivas, tendrían un tratamiento fiscal diferenciado del tratamiento fiscal de las sociedades anónimas deportivas. Años después, un grupo de inversores británicos presentó una reclamación ante la Comisión Europea denunciando esto, considerando que esto era una ayuda de Estado a los clubes de fútbol españoles, en concreto al Real Madrid, al Barcelona, al Osasuna y al Athletic Bilbao. Y la denuncia le llega al señor Almunia, que es comisario europeo de la competencia. El señor Almunia, como ustedes saben, es español, es aficionado al fútbol, es socio del Athletic Bilbao, y una gran persona, por cierto, un señor encantador. Esta denuncia que le llega a la comisión, aparentemente es tratada por la comisión, pero pasan los años, no se hace gran cosa. En el 2011 los reclamantes se dirigen al Defensor del Pueblo Europeo
diciéndole al defensor, oiga, ¿sabe usted algo del asunto este? ¿Nos podría ayudar? Y el defensor del pueblo abrió una investigación y en diciembre, por contar la historia de forma resumida, en diciembre el defensor del pueblo le hizo una recomendación pública a la Comisión Europea diciéndole que no había razones en principio que pareciesen justificar por qué la Comisión Europea no tomaba ninguna decisión al respecto, ni cerrar la investigación, ni abrirla formalmente. Pasaban los años y no ocurría nada. El principio sería, en un caso normal, según la propia Comisión, de adoptar una decisión en un año. Como consecuencia de esto, no sé si fue una relación de causa-efecto, pero fue así, a los pocos días la Comisión Europea abrió un procedimiento de ayudas de Estado relativo a estos clubes de fútbol. Es decir, un procedimiento de ayudas de Estado contra España, en última instancia motivado por estas supuestas ayudas de Estado a los clubes de fútbol. Aquí, sin entrar a valorar ni muchísimo menos sobre el fondo de la cuestión, si hubo una ayuda de Estado o no hubo una ayuda de Estado, lo único que quiero resaltar es que el defensor del pueblo europeo tuvo aquí la gran virtualidad de poder servir de esta forma informal, jurídicamente no vinculante, para que la Comisión Europea hiciese lo que tenía que hacer, que era simplemente adoptar una decisión procedimental, la que fuese. Y en este caso decidió, pues, abrir un procedimiento formal. Es decir, el defensor del pueblo contribuyó a preservar, digamos, los derechos de la defensa de una de las partes en este caso. Tenemos toda una serie de casos más relativos al papel de la Comisión como órgano de los tratados, pero Marta me hace señales para decirme que dentro de poco nos van a evacuar de aquí. Y así que voy a pasar brevemente al último subapartado y dejaré en 2 minutos, no dejaré tiempo para preguntas. Voy a pasar rápidamente al último subapartado. El último de ellos es, de las actividades del defensor del pueblo, es, digamos, aquellos casos que se refieren a cuestiones que podríamos llamar institucionales de la Unión. Por ejemplo, casos relativos a supuestos conflictos de interés de comisarios, antiguos comisarios de la Unión cuando dejan su trabajo y desean incorporarse al sector privado. Casos, por ejemplo, relativos a las competencias de la Unión. El defensor del pueblo el año pasado tuvo un caso muy interesante relativo a los derechos homosexuales y al impacto de los derechos homosexuales o la relación de los derechos homosexuales con el derecho de la familia, de qué forma se articulan estos principios jurídicos que son controvertidos y sensibles, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de cuestiones que son un poco más, digamos, de orden institucional o incluso reclamaciones relacionadas con el respeto de los derechos de la defensa en investigaciones de OLAF, en casos relacionados con supuestas investigaciones de corrupción. Si me permiten, voy directamente a mi conclusión en 2 palabras, porque tenemos que dejar el foro al señor ministro, que nos va a dirigir unas palabras enseguida, con la siguiente reflexión. Al principio les decía a ustedes, cuando venía en el avión encontré estas estadísticas que decían que 30% solamente de los ciudadanos de la Unión creen en la Unión. Y pensarán ustedes que después de estos minutos en los que he estado aireando un poco los trapos sucios de la Unión, será casi entendible que los ciudadanos de la Unión no tengan confianza en la Unión cuando pasan todo este tipo de cosas. No quiero que se lleven para nada la impresión equivocada. Al contrario, la Unión Europea es una entidad que funciona muy bien, con grandes estándares de comportamiento. Simplemente el papel del defensor del pueblo europeo es el de muy modestamente contribuir a mejorar, a elevar incluso aún más la calidad de los estándares de comportamiento de la Unión, y es a eso lo que consacramos con pasión y con gran placer nuestro trabajo y nuestros esfuerzos.
Pero naturalmente, como todo, es perfectamente mejorable y será sin duda mejorado. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Así que yo simplemente puedo invitarlos a que contribuyan a revertir la tendencia, a que crean en Europa, a que aprovechen los derechos que les proporciona Europa, a que viajen, trabajen, se beneficien del mercado interior y, naturalmente, guarden siempre en su memoria que si en algún día en este devenir tienen algún obstáculo ocasionado por la Unión Europea, acuérdense que el defensor del pueblo europeo quizá pueda ayudarles en el futuro. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al señor Martín Martínez por su magnífica conferencia y por haberse ajustado perfectamente al tiempo establecido. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta muy breve, como mucho un par de minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar ahora. Caballero. La relación del defensor del pueblo europeo con los defensores o ombudsman nacionales de los países de la Unión. Y la segunda, tengo entendido que la actual defensora del pueblo europeo, que es de elección reciente, ha emprendido una campaña de fomento, promoción de las iniciativas ciudadanas europeas, que es un tema que me parece muy importante. Si es así, me gustaría que comentara usted cuál es el propósito de esa campaña. Naturalmente, con mucho gusto. En cuanto a su primera pregunta, mire usted, la relación entre los defensores del pueblo nacionales y europeos es de coexistencia pacífica, por así decirlo. Nuestros ámbitos de competencia no se solapan jamás. El defensor del pueblo europeo es solamente competente en relación con las instituciones europeas. Los defensores del pueblo nacionales o regionales son solamente competentes en relación con las instituciones nacionales o regionales. Lo único que hacemos es transferir casos que nos pueden llegar a unos a otros, que pertenecen al ámbito de competencias de la otra institución, y a algún tipo de eventos como conferencias, coloquios para fomentar buenas prácticas. Esa es básicamente a lo que se circunscribe la relación. Y en cuanto a su segunda pregunta, el objetivo de esta política de la defensora del pueblo es simplemente elevar el grado de conocimiento de que esta nueva posibilidad existe. Es una posibilidad que se creó el año pasado, si no recuerdo mal, que permite a los ciudadanos de la Unión, por primera vez, lanzar una iniciativa legislativa si reúnen un número de firmas suficiente, ahora no recuerdo la cifra, varios miles o 1 millón, de al menos 3 Estados miembros. Así que simplemente el único objetivo es facilitar el conocimiento de que esta oportunidad existe. Muy bien, muchas gracias a todos. Dejamos aquí esta conferencia. Agradezco de nuevo al señor Martín Martínez su conferencia y su disponibilidad. Volvemos en 5 minutos con la conferencia del ministro de Asuntos Exteriores. Muchas gracias.